Buenas noches, América. Se acumula la ayuda humanitaria para Venezuela en los lugares de acopio definidos por los países limítrofes o cercanos, fundamentalmente en Colombia, país con el que Venezuela comparte 2.200 kilómetros de frontera terrestre. El gobierno de Nicolás Maduro, que hoy sigue manteniendo el control de las fuerzas y cuerpos de seguridad del país, mantiene su determinación de negar la entrada de esa ayuda, por muy necesaria que sea para los venezolanos. Hace unos días, los medios internacionales nos hicimos eco de la noticia que aseguraba que un avión de Puerto Rico con ayuda humanitaria había llegado a Venezuela. Se presentó como una gran noticia, un gran éxito de la oposición venezolana que conseguía, contaron entonces, burlar la seguridad del gobierno de Nicolás Maduro y aterrizar el primer cargamento en territorio venezolano. La noticia se desinfló y desapareció de los informativos cuando nadie ofrecía imágenes de ese avión ni de la esperada carga. Pura paja, pura y absoluta paja, dijo el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, en televisión estatal venezolana horas más tarde, acusando a la derecha, dijo textualmente, y los grandes medios de mentir. En los últimos días he visto también informaciones que cuentan que cargamentos de ayuda ya están en Venezuela, pero no hay imágenes y la entrada al país sigue bajo el control de Maduro. Incluso el famoso puente de las tienditas continúa bloqueado. Y hace tan solo unas horas, el considerado presidente interino, Juan Guaidó, anunció en una multitudinaria manifestación en Caracas que la ayuda humanitaria, acumulada fundamentalmente en Colombia, ingresará al país el próximo 23 de febrero, dijo. El madurismo está bajo presión, pero hasta la fecha nada ha cambiado en las Fuerzas Armadas. Más allá de la desafección de un grupo de militares, muy pocos y de rangos medios la mayoría. Hacer anuncios sin tener certeza de que estos se vayan a cumplir puede contribuir a mantener la ilusión de la gente que ve en lo que está pasando una esperanza para el cambio. Pero hacerlo sin la seguridad de que se vaya a producir puede generar desánimo o sensación de derrota en el futuro frente a un gobierno que repite, sabiéndose respaldado por Rusia, China y el eficaz G2 cubano, que no va a aceptar la ayuda y que no está pensando en dejar el poder. La situación en Venezuela es complicada. Y la entrada de la ayuda humanitaria es hoy una tarea difícil, muy difícil. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino, con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, para poner algunos comentarios, pies de página a cuestiones de la actualidad. Y hoy esa actualidad ha pasado por la Casa Blanca con el inicio de una visita oficial de 4 días del presidente de Colombia, Iván Duque, a Estados Unidos. Fundamentalmente va a estar en Washington, va a ir a Nueva York brevemente y volver casi el mismo viernes. En Washington y en los días que va a estar en Estados Unidos, el presidente Duque tiene 3 prioridades. La primera, importante, ofrecer a Colombia, presentar a Colombia como un país atractivo para las inversiones. El segundo, la lucha contra el narcotráfico es una prioridad para Estados Unidos y Duque quiere que Estados Unidos sepa que para él también lo es. Y tercero, la cuestión de Venezuela. No hay duda de que Estados Unidos y Colombia son los 2 países que más coordinadamente están haciendo frente a esa crisis humanitaria con el acopio de ayuda en los centros de recepción, particularmente en Colombia, con la frontera venezolana, para ver cómo canalizan esa ayuda para que llegue a Colombia. Una visita que que hoy ha llevado a Iván Duque a reunirse con Trump en su segunda reunión bilateral. La primera fue el año pasado durante la Asamblea General de la ONU. Saludamos a Luis Carlos Vélez, es periodista, es director de noticias de la FM en Colombia. Luis Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué busca la administración Duque con esta visita de 4 días a Estados Unidos? En esta visita principalmente se destacan 3 objetivos. El primero es el de Venezuela. Venezuela prácticamente acapara el 70-80% de esta visita del presidente Iván Duque al presidente Donald Trump. El tema de Venezuela es un tema que interesa muchísimo a la administración en Estados Unidos, que también tiene cierta
alcance bipartidista en la Unión Americana y siempre es importante encontrar esos consensos en la política estadounidense. El segundo tema es un tema muy importante también a nivel regional y es el de la droga. Colombia ha mostrado niveles récord en producción de cocaína, de coca y de exportación en los últimos años. Los registros son sinceramente tristes, deplorables y muy preocupantes para la administración del presidente Donald Trump. Hay que recordar que antes de Venezuela estaba el tema de la droga y por ahí es que se medía lo que podía ser esta relación entre Colombia y Estados Unidos en esta nueva etapa Duque-Trump. Y el tercer punto es el tema económico. Para Colombia sigue siendo muy importante el respaldo económico de Estados Unidos, la apertura de Colombia hacia las inversiones internacionales, el respaldo que le pueda dar el gobierno de los Estados Unidos a las reformas económicas y lo que pueda ingerir o no esa opinión estadounidense a las calificadoras de riesgo. Así que son tres temas: Venezuela, narcotráfico y economía. Estados Unidos ha reiterado en numerosas ocasiones que la lucha contra el narcotráfico, particularmente la extensión del cultivo de la hoja de coca y la producción de cocaína, le preocupa y quiere resultados que de momento no ve. ¿Crees que se puede acabar la paciencia de la administración Trump? Creo que Colombia, con el tema de Venezuela, se ha ganado un pase de tiempo. Colombia, si no estuviera envuelto y liderando el tema de Venezuela, actualmente estaría siendo únicamente medido por el gobierno de Donald Trump en su nivel de transacciones, de logros en el tema de la droga. Pero Estados Unidos no está en la posición en este momento para exigirle a Colombia mayores resultados con el tema de la droga cuando el foco principal es el tema de Venezuela. Una desertificación por parte de Estados Unidos en el tema de erradicación de cultivos o de lucha contra la droga no tendría ningún sentido cuando lo necesita como ayuda regional. Así que el tema de Venezuela paradójicamente le ha entregado un pase de tiempo al gobierno de Iván Duque. Sigue siendo un problema importante, pero de nuevo la prioridad en esta visita y en la relación de las dos naciones sigue siendo Venezuela. ¿Qué opciones crees que podría coordinar Colombia con Estados Unidos para forzar la entrada de la ayuda humanitaria en Venezuela? El tema de la ayuda humanitaria representa un reto y al mismo tiempo un arma de presión que tiene Estados Unidos con Venezuela. Y se lo voy a explicar de la siguiente manera. Estados Unidos, después del embargo a Cuba, entendió que no puede apretar hasta asfixiar a un gobierno porque eso se termina devolviendo. Y el hecho entonces de que Estados Unidos esté tomando medidas en contra del régimen Maduro, abriendo la puerta de la posibilidad de entregar ayuda humanitaria a través de Colombia, le da un boquete de ayuda, de esperanza y de maniobra política a Juan Guaidó. Y para esa entrega de ayuda, pues ha encontrado en Colombia un líder estratégico. No creo que sea inteligente desconocer la intención real de ayudarle al gobierno, mejor al pueblo venezolano, en la entrega de ayudas y la entrega de medicinas, pero en términos prácticos también representa una presión política. Es la opinión de Luis Carlos Vélez. Es periodista, es director de noticias de la FM. Gracias, Luis Carlos, por estar con nosotros. Precisamente Venezuela fue el tema de una interesante columna de opinión que se publicó en días recientes en el rotativo El País. La firmaba Moisés Naim y se titulaba Putin en Caracas. El analista internacional y director de Efecto Naim entraba en el detalle de los intereses que tiene Putin, de por qué Putin busca en Venezuela ganar esa influencia internacional, desestabilizar a Estados Unidos. Pero el detalle, para quien no haya leído la noticia, se lo ofrecemos en conversación con Moisés Naim. Moisés, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Como decías en tu columna, ayúdanos a comprender qué busca Putin en Venezuela. Son dos, son económicos y son geopolíticos, es decir, la capacidad de influir en un país a larga distancia geográfica. Los económicos son conocidos. Rusia le ha prestado dinero a Venezuela en grandes cantidades, ha recibido en garantías acciones de la empresa petrolera venezolana y de Citgo y campos petroleros, es decir, tienen importantes intereses económicos y también tienen importantes intereses geopolíticos. Es muy interesante desde el punto de vista del equilibrio de las potencias entre Estados Unidos, China, Rusia, etcétera, que Rusia tenga una influencia importante en un país que está a 3 horas de vuelo de Estados Unidos.
Quienes conocen a Putin saben que una de sus obsesiones es que Rusia recupere su rol de superpotencia. ¿Crees que lo está logrando? Lo está logrando de una manera diferente. Ya lo que es una superpotencia no es lo que era antes. Una superpotencia antes tenía que dedicar un presupuesto gigantesco a todo tipo de armas y arsenales, etcétera. Ahora lo está haciendo a través de Internet, a través de las interferencias en las elecciones de otros países, a través de crear confusión y rencor social y promover eso en otras partes. Pero sin duda la Rusia de hoy en día tiene más influencia internacional que la Rusia de comienzo de los años 90, cuando cayó la Unión Soviética y fue reemplazada por un país, Rusia, que estaba en crisis económica, política, un liderazgo débil y que había perdido la ascendencia en el mundo. En ese sentido, Putin la ha restituido a ese rol, aunque nunca al nivel que tenía antes, cuando solo eran Estados Unidos y Rusia los dos grandes países que tenían la capacidad de proyectar poder militar en cualquier parte del mundo en cualquier momento. En su columna usted dice, leo textualmente, de la misma manera que el invierno ruso derrotó a las tropas invasoras de Napoleón en 1812 y a las de Hitler en 1941, el caos venezolano puede derrocar el intento ruso en la Venezuela de 2019. ¿Cómo? El caos de Venezuela, la devastación institucional, la fragmentación social, la pobreza, la miseria, las pandemias, el hambre, un pueblo desesperado y devastado realmente, hace muy difícil que una potencia rusa que es muy lejana hasta culturalmente, por no mencionar que está a 10.000 kilómetros de distancia, logre manejar un país tan fragmentado, tan anárquico como Venezuela. Además, echarse sobre los hombros a Venezuela, que es lo que tendría que hacer Rusia, es una propuesta muy onerosa, es muy costoso el decir que se van a encargar de la reconstrucción o al menos de mantener algunas apariencias de normalidad en un país como Venezuela. Es la opinión, el análisis de Moisés Naim, es analista y es director de Efecto Naim. Gracias, Moisés, como siempre, un gusto saber que estás con nosotros en Poder Latino. Feliz noche. Más cuestiones de la actualidad. Hoy un grupo de soñadores, de dreamers, que son esos jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando en la infancia vinieron con sus padres y llegaron de manera irregular. La mayoría han vivido en Estados Unidos desde pequeños, llegaron con 2, 3, 4, 5, 6, 10 años y no conocen otro país que no sea este. Saben que hay acuerdo para financiar el gobierno. El presidente ahora tiene que decidir si acepta la propuesta a la que han llegado demócratas y republicanos. En algún momento de las negociaciones en las que estaba sobre la mesa la financiación de la administración y la seguridad fronteriza, particularmente los fondos para construir un muro, se llegó a poner sobre la mesa a los jóvenes soñadores y a los beneficiarios del programa DACA. Esa opción ya no está sobre la mesa y hoy un grupo de esos jóvenes soñadores, incansables en su lucha para reclamar un estatus permanente en Estados Unidos, han vuelto al Congreso para manifestarse, para pedir que por favor no los olviden. Saludamos a María Peña, ella es periodista, experta en cuestiones de inmigración, 30 años trabajando, María, esas cuestiones en Washington. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hay un principio de acuerdo, pero los dreamers, los soñadores, se han caído de ese acuerdo. ¿Es una oportunidad perdida para ellos, al menos en los 2 años que quedan de presidencia de Trump, al menos de este periodo presidencial? Buenas noches, Gustavo. Sí, efectivamente creo que se está perdiendo esa ventana de oportunidad para encontrar una solución permanente para los Dreamers. Recordemos cómo llegamos a esta crisis. El presidente Trump canceló DACA, que era el programa de protección temporal para los Dreamers, en el 2017 y le había dado un plazo de 6 meses al Congreso, hasta marzo del año pasado, para encontrar una solución permanente. El Congreso no se puso de acuerdo, pues porque el tema migratorio siempre ha sido muy espinoso, no logró un acuerdo y en eso empezaron a llegar dictámenes judiciales para obligar a la administración Trump a mantener en pie el programa mientras se arregla de forma permanente esta batalla legal. ¿Eso qué quiere decir? Que los Dreamers, cerca de 800,000 Dreamers amparados a este programa, continúan en limbo, mientras tanto pueden continuar renovando sus permisos,
Algunos de ellos tienen permisos hasta el próximo año, pero yo no veo en realidad muchas posibilidades de que se logre una solución permanente. La Cámara de Representantes está dominada por los demócratas, que obviamente apoyan extender de forma permanente DACA, pero en el Senado está dominado por los republicanos y hay mucha disensión interna sobre cómo responder a esta crisis migratoria en Estados Unidos. Yo no soy muy optimista de que en realidad se logre una solución permanente antes del próximo año. El presidente Trump, la administración Trump, eliminó el programa DACA, pero las Cortes le obligaron a mantenerlo y a continuar recibiendo solicitudes mientras hubiera casos pendientes. La Corte Suprema ha decidido no aceptar el caso y, por lo tanto, no vamos a ver una sentencia de la Corte Suprema sobre este particular próximamente. Me gustaría preguntarte si sabemos cuándo acaba el periodo de esos casos pendientes que la justicia dice que obligan a la Administración a mantener abierto el tiempo de beneficio del programa DACA, y qué pasa cuando estos casos terminen. ¿Qué les pasa a los jóvenes soñadores? Hemos visto que hay por lo menos 4 dictámenes judiciales que tienden a favorecer o a apoyar a los Dreamers. Básicamente lo que han dicho estas cortes es que la administración Trump no puede arbitrariamente eliminar este programa, tiene que permitir que los Dreamers continúen renovando sus permisos. Son permisos de 2 años que les dan estancia legal, que los protege de la deportación. Ojo, que no les está dando residencia permanente, les está dando una protección temporal de la deportación, les permite permisos de trabajo. En muchos casos, en muchos estados, ellos pueden obtener sus licencias de conducir. Muchos han ido a la universidad a obtener diplomas universitarios. Algunos incluso se han inscrito en las Fuerzas Armadas. Todo esto gracias a esta protección temporal que les da DACA. Es la opinión, el análisis de María Peña, periodista especializada en cuestiones migratorias. Gracias, María, por estar con nosotros siempre, un placer. Terminamos con una carta que se ha publicado que firman nada más y nada menos que 100 presidentes de compañías en Estados Unidos. Hace referencia a el futuro de los jóvenes soñadores. La carta la dirigen a los líderes de los 2 partidos en el Congreso y les dicen lo importantes que son esos jóvenes soñadores para Estados Unidos, con fragmentos en la carta como estos. Con la reapertura del gobierno federal y el presunto reinicio de las negociaciones de inmigración y seguridad fronteriza, ahora es el momento de que el Congreso apruebe una ley para brindar a los soñadores la certeza que necesitan. No deberían tener que esperar a que los casos judiciales se decidan para determinar su destino, cuando el Congreso pueda actuar ahora. Si el Congreso no actúa, nuestra economía podría perder 350.000 millones en el PIB y el gobierno federal podría perder 90.000 millones en ingresos fiscales. El retraso o la inacción continuados causarán un impacto económico y social negativo significativo para las empresas y cientos de miles de jóvenes soñadores en todo el país. Una carta que pone de relieve el aporte, el valor que tienen estos jóvenes soñadores para Estados Unidos y cuyo futuro hoy es más incierto que nunca, porque no parece que haya opción en el Congreso para que se les ofrezca un estatus legal permanente. La Corte Suprema no va a escuchar el caso, al menos como escuchábamos de las explicaciones de María, en este curso legal, y el presidente no está por la labor para buscar una solución. Tiempo para nuestra entrevista en Poder Latino, hoy para conversar con alguien que sabe sobre lo que hemos venido refiriéndonos como la ley del Estatuto de la Transición en Venezuela. Y usted me dirá, ¿y esto qué es? Bueno, transición nos da pistas, pero hay voces que dicen que esa ley aún genera algunas dudas sobre la complejidad de la situación, la dualidad de 2 presidentes. Sí, de acuerdo, muchos dicen que hay uno legítimo y otro que es un usurpador, pero cada uno en su ámbito tiene un cierto control. Uno de la estructura del Estado, el otro de la legitimidad internacional. Hemos invitado a Humberto Romero Muzzi, es abogado, es miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, es profesor de Derecho Financiero. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Un gran gusto estar contigo. Gracias por acompañarnos. Profesor, la ley del Estatuto de Transición,
¿esta ley va a ser la ley que va a ayudar a solucionar el problema de esta dualidad que hoy se presenta en Venezuela? Bueno, este es un texto normativo que es ejecución directa de la Constitución, y si tú observas los fundamentos, son el artículo 333 de la Constitución, que faculta en este caso a cualquier órgano, y particularmente el órgano del Estado legítimo hoy en día, que es la Asamblea Nacional, para restablecer el orden constitucional que ha sido infringido y depuesto precisamente como consecuencia de toda esta crisis constitucional que estamos viviendo. Es esta ley un acto de ejecución, como dije, directo, que busca establecer las líneas maestras de organización de lo que sería la reconstrucción institucional del país. Este momento de transición, vamos a llamarlo así, incidental, que es el llamado momento de la usurpación, ponerle fin a la usurpación y entrar en el momento justamente de la transición, con un propósito final de un llamado a la renovación de la autoridad legítima a través de elecciones directas, justas y democráticas, ¿no? Juan Guaidó repite, y las voces que le acompañan, que tiene que haber un cese de la usurpación, usted lo ha dicho también, gobierno de transición y elecciones libres. ¿Le puede poner calendario a lo que dice la legislación que tienen que durar cada uno de estos? Bueno, el tema de la usurpación dependerá de toda esta situación de hecho por la ocupación de la presidencia y los poderes y particularmente la coacción que ejerce el expresidente Maduro, y por el otro lado pues el presidente Guaidó, que tiene la doble condición, por un lado de presidente de la Asamblea Nacional, que como te expliqué es el único poder público legítimo porque fue elegido de manera válida democráticamente, y a su vez se da la particular circunstancia que por el vacío de poder que implica que el periodo presidencial terminó el 10 de enero de este año, el que ocupaba el expresidente Maduro, en la circunstancia actual justamente lo que se presenta, repito, es un vacío de poder que por mandato constitucional lo tiene que llenar es el presidente de la Asamblea Nacional. Pero vuelvo a repetirlo, una situación totalmente inédita, una situación totalmente atípica, que requiere, pues, evidentemente, la posibilidad de la normalización de la situación de conflicto y finalmente, una vez establecida, pues se hará el tránsito para la reinstitucionalización y últimamente la reposición de las autoridades presidenciales. Sobre el papel, algunos dirían, esto es música para mis oídos. ¿Cómo se acaba en el primero de esos estadios, esos tres, con el cese de la usurpación? Bueno, yo creo que primero ahí viene como te dije, una situación de hecho en una buena medida, y esa situación de hecho pasa por todo este conjunto de circunstancias que se están dando desde adentro en el país y desde afuera, donde se reconoce cuál es la autoridad legítima porque tiene el fundamento de una elección y un reconocimiento democrático, que es precisamente la autoridad del presidente de la Asamblea Nacional, y su función interina como de pleno derecho como presidente encargado de la República. Y, repito, el pueblo de Venezuela, pues que de una manera, yo diría, mayoritaria y plena, se está justamente pronunciando por el cese, pues, de esta situación de usurpación, y sobre todo la vuelta a la vuelta a la institucionalidad democrática y a la prosperidad del país, que eso creo que es significativo, y creo que en palabras resumidas es lo que pone, yo diría, sobre todo en conjunto con el aporte de la presión internacional, una presión hacia ese movimiento. ¿Cuándo ocurrirá? Bueno, yo creo que en el mismo momento que fíjate tú, un elemento muy importante, creo que ahí vienen unas circunstancias de hecho significativas, que es el tema de los recursos económicos, ¿no? Ahorita que, por ejemplo, con producto de todas estas sanciones se ha establecido una importante asfixia sobre las finanzas públicas de la operación de lo que queda, pues, de la actividad estatal. Eso yo creo que va a producir un forzoso reconocimiento en los hechos de esa necesaria transición. Obviamente ahí van a producirse problemas nuevamente de estrago a la población, porque mientras esto se prolongue,
pues evidentemente va a haber muchísimas dificultades, el suministro de alimentos, el suministro de servicios esenciales, por ejemplo, de salud, etcétera. Yo creo que ahí va a haber unos padecimientos que pueden ser más o menos importantes dependiendo de hasta qué momento se pueda producir un rompimiento que permita pues, facilitar, yo diría, el bien común, que al final del día el sentido común que favorezca la situación del país, ¿no? Profesor, ayúdeme con la brevedad. Hablamos de usurpación porque hay un quiebre institucional o un quiebre democrático anterior. ¿Dónde se da ese quiebre? Porque he oído voces que hablan de la toma de posesión posterior a Hugo Chávez en un periodo que no corresponde a lo que dice la legalidad, y otros me hablan de la constituyente madurista, que supone también un quiebre constitucional. Bueno, fíjate tú, la constituyente es prácticamente un exabrupto radicalmente inconstitucional. Ese es el paradigma de la dictadura. Por eso no tiene base constitucional. Eso es un invento, que es una patraña dirigida limitadamente a tratar de desmantelar el legítimo ejercicio de las facultades legislativas y de control que correspondían a la Asamblea Nacional 15. Entonces, justamente para enervar, es nuevamente una fórmula de hecho para poder descoyuntar la función legislativa. Entonces montan el parapeto de la constituyente. Particularismo de las asambleas constituyentes, que tienen unos poderes que llaman supraconstitucionales, es decir, que están por encima de la Constitución y crean una normatividad ad hoc exclusiva para todo lo que tiene que ver ese momento constituyente. Pero nuevamente, eso no tiene base en la Constitución venezolana. Eso fue nuevamente un invento para, como lo hemos visto ya en muchísimas oportunidades, toca nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo y entonces ellos nombran otros, una institucionalidad paralela, sale electo un gobernador y ese no es el que está alineado con las funciones de ese grupo político, y ellos entonces nombran una autoridad paralela que pretende enervar y fundamentalmente controlar la actividad del que es elegido de una manera legítima. Entonces, olvídate del tema de la constituyente, porque eso es totalmente inconstitucional. Eso es simplemente un pretexto, probablemente en el discurso de algunos, para tratar de justificar esto. Como yo te lo expliqué antes, el tema del vacío de poder es simplemente porque el periodo presidencial venció el día 10 de enero. La elección por la cual se hizo reelegir el señor Maduro fue producto de también una completa parapeto donde de manera completamente inconstitucional, violando todos los estándares de transparencia electoral, se impuso con la presidencia, con la elección. Pero como te dije, ningún país del mundo reconoce esa elección como válida. No cumple con los estándares mínimos de legitimidad. Bueno, sí hay países que lo reconocen. Bueno, Turquía, Rusia, China, sí, por supuesto, pero ya sabes que creo de acuerdo. Lo que pasa es que para ser precisos, la mayoría de la comunidad internacional no reconoce esas elecciones. Es una precisión simplemente semántica, porque no es materialmente. Doctor Romero, están ustedes jugando con la legalidad y la Constitución frente a un gobierno que, por lo que nos cuentan, no respeta ese debido proceso, esa legalidad. Para superar esa situación, parece que el juego sea unos con las manos atadas y otros haciendo lo que les da la gana. ¿La solución es la intervención, la fuerza militar? ¿Cómo se sale de este callejón sin salida? Mira, yo no me puedo pronunciar sobre los temas de orden militar porque no soy ni tengo experticia sobre el particular. Sería trágico que eso tenga que ocurrir. Yo creo que el país está supremamente debilitado, dolido. Que una situación como esa se presente, bueno, no sé si sería el desenlace obligado de esta parteaguas donde estamos trancados, ¿no? Sí, si un militar decide alzarse, hay un artículo, usted sabrá mejor que yo, pero hay un artículo en la Constitución que dice que todo venezolano tiene la obligación, creo que dice el artículo, 350, sí. Que 333, de levantarse para reinstaurar la Constitución. Sí. ¿Ese artículo avalaría a algún militar o civil que decidiese utilizar los mecanismos que tuviese a su alcance para llevar a cabo esa reinstauración de la Constitución y de la legalidad? Esa es una norma constitucional que precisamente busca que desde la Constitución busca la protección de la misma Constitución, como es el estatuto del que venimos hablando.
Sí, es perfectamente. Lo que estoy haciendo yo es precisamente un acto en ejecución del artículo 350 que estoy justamente postulando, entre otros, todos los valores democráticos que procura la Constitución venezolana, y lo que estoy es justamente postulando su defensa en un acto como este en el que tú me estás invitando. Y un militar también pudiera perfectamente justificar cualquier acto de restablecimiento del orden constitucional en base, obviamente lo haría bajo otras modalidades, ¿no? ¿Usted vive en Venezuela? En Venezuela, sí. Por hacer esto que está haciendo, ¿usted ha recibido coacciones, amenazas? No, ninguna, nunca. Entonces usted puede ejercer ese derecho sin ningún tipo de problema. Absolutamente. No veo que tenga ningún... Cada vez que yo estoy dando una opinión razonada, una opinión que tiene todo un fundamento, no solamente en el derecho, sino en la experiencia, y creo que me estoy en expresión también de mi legítimo derecho a la libertad de expresión, y además lo estoy haciendo, bueno, en estas circunstancias, fuera de Venezuela, ¿no? Pero de todas maneras... En Venezuela supongo que debe ser más difícil. No, yo creo que lo hacemos todos los días, desde la cátedra universitaria bueno, yo me repito, estamos... ¿Tiene alumnos contestatarios en clase que le dicen...? No. ¿No? Yo creo que esto es de sentido común, y la verdad que ha sido generalizada el entendimiento de la dificultad por la que pasamos. Es que de verdad, esto es verdaderamente grave y oprobioso, algo totalmente abyecto lo que vivimos en Venezuela. Es un tema ¿qué te digo yo? Es un acto de defensa moral de la dignidad humana, alinearse con la causa de los venezolanos en este momento. Así de sencillo. Tengo que terminar, pero no quería olvidar esta pregunta que habíamos pensado con el equipo, y es la de el precedente que puede sentar lo que está pasando ahora para que una Asamblea Nacional pueda desconocer un poder ejecutivo en 20, 50 años, como lo que está sucediendo ahora. ¿Ese es un temor que pueden tener sobre la mesa los juristas? Yo no lo creo, porque yo creo que esta es una oportunidad estelar para entender una situación que se llama en la doctrina constitucional de resistencia, que es una situación extrema, de quiebre, de crisis constitucional, cuando justamente se produce una situación extrema de desinstitucionalización, como lo hemos visto con el tema judicial, que está en manos, cooptado por el partido de gobierno, igualmente cómo han querido con la constituyente prácticamente descoyuntar toda la función legislativa. El Ejecutivo pues hace lo que le da la gana, y en el caso concreto yo creo que aquí lo que está planteado es la oportunidad de entender lo que no debe ocurrir. Y si me preguntas cuál es la causa más importante, bueno, precisamente que se han producido una desequilibrio en la separación de poderes, y yo creo que quizás donde falló el caso venezolano de manera más grave es en el Poder Judicial, que no se convirtió en un garante justamente del respeto a la Constitución y la legalidad, y no supo restablecer el orden jurídico infringido de manera continua a medida que se iban produciendo todos los exabruptos que hoy nos llevaron a una situación extrema de quiebre institucional. Es la opinión del profesor Humberto Romero, que hoy nos ha acompañado. Es profesor de Derecho Financiero, es abogado, es miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Profesor Romero, gracias por haber estado con nosotros. Un millón de gracias, y de verdad que agradezco mucho la oportunidad de que se conozca la situación real de Venezuela. Nosotros Tiempo para el análisis de algunas de las cuestiones de la actualidad. Hoy hemos invitado a el analista político Guillermo Pacheco. Es experto en cuestiones de geopolítica, y dado el panorama que se nos presenta desde el punto de vista internacional, nos parecía interesante traerlo para esta conversación que hoy les proponemos. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por la oportunidad de poder conversar temas importantes de política y geopolítica. Sí, porque a veces parece que la actualidad nos queda muy lejos, pero nos afecta de alguna u otra manera. Totalmente. Está lo decíamos en la sección de las noticias, está Iván Duque en Washington, presidente de Colombia. Una visita que tiene el componente de lucha contra el narcotráfico, de llamado de inversiones por parte del presidente de Colombia para atraerlas a Colombia, y finalmente la cuestión de Venezuela. ¿Cuál de ellas es más relevante hoy para la región? Yo creo que definitivamente el tema de Venezuela. O sea, evidentemente el momento en el que
Colombia está tratando de consolidar un proceso de paz que Duque y el partido del Centro Democrático que lo apoyó siempre tuvo sus dudas. Creo yo que en medio de ese proceso el tema Venezuela es mucho más importante porque Estados Unidos ha dicho siempre que Colombia, después de entrar Duque, era un aliado. Recordemos, hace poco tiempo estuvo el comandante del Comando Sur haciendo una visita muy estratégica respecto a los lugares en los cuales visitó. Entonces creo yo que el posicionamiento de Colombia y posteriormente en la visita que va a hacer el presidente Bolsonaro a Washington, creo yo que ahí se va a amarrar cierto alineamiento, si se puede llamar de esa manera, para el tema Venezuela. ¿Qué necesita alinearse? Las posiciones están bastante claras. Digo alinearse en el sentido de alineaciones más de futuro en el que decidir cuál puede ser la intervención. Recordemos que la intervención no necesariamente tiene que ser una intervención militar. O sea, digo, en cuanto a la intervención de... la coordinación de la ayuda humanitaria. Lo que se está generando ahorita en Cúcuta, en toda la frontera. Pero cómo a partir de eso tú puedes generar también ciertas acciones para presionar al régimen, que no tiene que ser mucho tiempo tampoco, en cuanto al el tiempo que se le va a dar para que pueda salir. Yo no tengo la menor duda que lo que se está generando a partir del posicionamiento del presidente reconocido Guaidó sea para ir recortando el tiempo en el que Maduro va a tener que ir pensando cómo puede salir, ojalá a partir de una salida pacífica. ¿El tiempo le da aire a Maduro? El tiempo le da aire a Maduro, claro que sí, el tiempo le da aire a Maduro y creo que también Guaidó lo sabe también porque el posicionamiento y la presión que se da a través de las calles le dice que tiene que ir contra el tiempo y entre más tiempo Maduro puede tener un mayor reposicionamiento, recordando también la influencia de algunos países extrarregionales que están en ese proceso. Como Rusia, por ejemplo, cuando conversábamos con Moisés Naim. Claro, Rusia tiene una gran influencia. China, recordemos que la deuda que tiene Venezuela con ambos países es una deuda que no van a dejar muy fácilmente tirada ambos países. Y obviamente, aunque no sé en qué tanto nivel pueda ser todavía el tema petróleo, pero tienen muchos intereses y la posición ahí de análisis es cuánto va a afectar que puedan meter las manos China y Rusia en el tema Venezuela. Una solución, bueno, hay varios actores, porque ahí tendríamos que meter, y lo podemos ver más adelante también, el tema de Cuba. O sea, cuál es el posicionamiento de ciertos países a favor de Venezuela y a favor de la región por la democracia. Hablemos de Putin. Putin va a dar su brazo a torcer. ¿Qué podría obtener Putin para levantar su pie de Venezuela y permitir que la transición democrática se produzca? Yo creo que lo que podría hacer que Putin levante el pie, como dices, de Venezuela es una negociación en el que él pueda seguir teniendo cierta influencia en cuanto al tema financiero, o sea, el tema de lo que él ha podido invertir en Venezuela. ¿Esa es la preocupación máxima de Putin? No tanto la parte económica. Tenemos que entender que lo que quiere también Putin es un reposicionamiento en la región. O sea, un reposicionamiento que no puede competir con China. ¿Por qué? Porque China lo ha hecho a través de la parte económica, recursos. Recordemos que Rusia, por mucho que quiera tener un reposicionamiento geopolítico desde hace unos años para acá, el gran problema que tiene Putin es recursos. O sea, Putin no tiene los recursos que tienen los chinos. ¿Qué opinión le merece las recientes iniciativas impulsadas particularmente por Uruguay y México para activar lo que se ha denominado el mecanismo de Montevideo, que busca ofrecer una mesa en la que se sienten actores no alineados? No sé si esa sería la mejor definición en la cuestión venezolana. Mira, yo pienso que la posición uruguaya y mexicana es un posicionamiento para tratar de salirse un poco del lineamiento de la Declaración de Lima, de los países que están involucrados en el grupo de Lima, principalmente México. Hablemos México, porque México fue uno de los países que apoyó la creación del Grupo de Lima, de la Declaración de Lima, y a partir de la llegada del presidente AMLO López Obrador,
cambió rotundamente en el hecho de no firmar esta última que se hizo ya siendo presidente López Obrador. Entonces creo yo que lo que quiere López Obrador es un posicionamiento no tan fuerte como lo hace el Grupo de Lima, pero desde mi punto de vista creo que lo más cercano a poder tener una solución más legítima, si se quiere, de los países extra Venezuela es el Grupo de Lima. Creo que para mí el posicionamiento uruguayo y mexicano es todavía sin poder tratar de meter mucho la mano y defendiendo mucho el gobierno de Maduro. O sea, porque ambos han dicho que ellos reconocen el gobierno de Maduro. Todos los que están en el Grupo de Lima reconocen al presidente Guaidó. Entonces ahí podemos ver los alcances que quieren dos países, Uruguay y México, y los alcances que quiere el Grupo de Lima. Un informe del Parlamento alemán alertaba de los riesgos del reconocimiento, riesgos desde el punto de vista legal y de asentamiento del precedente, del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela, presidente interino, presidente legítimo. ¿Usted ve riesgos? Mira, riesgos no creo yo que... Bueno, riesgos políticos, van a haber riesgos políticos. Recordemos incluso que ya hay embajadores nombrados por el presidente Guaidó. Hay una embajadora, María Teresa Velandria, nombrada ante el gobierno brasileño, que está haciendo ya ciertas negociaciones para el tema de ayuda humanitaria. O sea, y algunos países que han hecho, le han pedido a los embajadores nombrados por el gobierno del presidente Maduro que se retiren. Entonces, hay un riesgo político en cuanto a ese relacionamiento entre los países, pero es evidente que al final de cuentas vamos a tener un riesgo en cuanto cuánto vaya avanzando este tema de poder solucionar quién es el presidente, Maduro o Guaidó. Entre más largo sea este proceso, creo yo que el riesgo va a ir creciendo más. Es la opinión de Guillermo Pacheco, que es analista político, experto en geopolítica, revisando cuestiones de la actualidad. Señor Pacheco, gracias por haber estado con nosotros, por compartir su punto de vista. Un privilegio siempre poder compartir contigo. Buenas noches para los televidentes. Es siempre bueno poder analizar cosas del día a día. Del día a día. Un placer escucharle. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos aquí en Poder Latino. Antes les invito a hacernos llegar sus puntos de vista. @PoderLatinoNTN en las cuentas de Twitter. Escríbanos su opinión sobre lo que ha oído, sobre lo que quiere que leamos. Nos gusta mucho ver lo que ustedes opinan. @PoderLatinoNTN. Tiempo para la cultura, para terminar el programa de hoy, y lo vamos a hacer con cine. Y cuando hablamos de cine, hablamos de Alfonso Díaz. Alfonso, nuestro periodista permanente en Nueva York. ¿Qué nos propones hoy? Bienvenido, buenas noches. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes de nuevo, y mi recomendado para este fin de semana es Fighting with My Family. Una pieza cinematográfica que mezcla elementos de comedia y drama y está basada en un documental que se llama The Wrestlers Fighting with My Family del 2012, que se centra en la carrera profesional de Paige, una mujer que cambió la historia en temas de lucha y es una de las figuras importantes en la WWE aquí en los Estados Unidos. Bueno, les cuento que la película se estrena precisamente mañana, día de San Valentín. A Latinoamérica va a llegar el 8 de marzo y tiene una mezcla muy buena de drama y comedia. Hay escenas que son increíblemente chistosas y otras que le arrancan muchas lágrimas a uno, pero de la emoción. La Roca Dwayne Johnson actúa y también es productor ejecutivo. Y es que la historia es increíble y, como les dije antes, de la vida real, la familia Bevis, todos son luchadores profesionales. La pareja de hermanos, o sea, los hijos, Saraya y Zack, audicionan para la WWE y esto crea tensiones entre ellos y también conflictos con los papás. El elenco es espectacular. Están Jack Lawrence, Nick Frost, Lina Headey de Juego de Tronos y Vince Vaughn. Y les cuento que tuve la oportunidad de hablar en el JW Marriott Hotel, Essex House, aquí en Nueva York, con la mujer que inspiró toda esta película, o sea, Paige. Vean. Me hace realmente feliz porque se trata sobre luchar por tus sueños, se trata de la familia, se trata de ser fiel a ti mismo, lo cual me encanta. He escuchado que las personas salen de esto inspiradas, pero es realmente increíble ver esto. Me sorprende cada día. This is our shot, Dad. Hello. Why do you want to wrestle? I'm the toughest bastard in any room. Probably shouldn't swear, not when there's ladies present. Sorry, miss. Sorry about that.
La película Fighting with My Family de Stephen Merchant, que nos recomienda Alfonso. Alfonso, muchas gracias por esa recomendación. Estrena mañana, 14 de febrero, día de San Valentín. Tomamos nota. Nosotros vamos a las redes sociales a recuperar algunos de los comentarios que nos han llamado la atención y que queremos destacar antes de cerrar el programa. Opiniones como la que nos han llegado a raíz precisamente de la iniciativa del senador Ted Cruz de Texas, que es estado fronterizo, cuando se conoció el veredicto del jurado del Chapo. El señor Ted Cruz propone una legislación en la que sugiere que el dinero que se le ha incautado al narcotraficante sea utilizado para la construcción del muro. Y algunos de ustedes opinaron esto. Mejor que usen la fortuna del Chapo en crear conciencia en la niñez y juventud de Estados Unidos para no consumir drogas. No, mejor a toda la familia porque el consumo con o sin el Chapo sigue. No, mejor cambiar el sistema porque es la base en donde está todo mal. Una opinión que además compartimos porque, entre otras cosas, la entrada de droga en Estados Unidos mayoritariamente se produce por los puertos legales de entrada. Claro, las autoridades no lo saben y por eso entra. Pero no a través de la frontera sur, sino por los puertos de entrada, por otros motivos. Por lo tanto, construir la frontera no evitará que continúe entrando la droga a Estados Unidos. El Chapo Guzmán se fue ya para Estados Unidos. ¿Y para cuándo Santrich va a hacerle compañía? La opinión de Alexa. La extradición de Santrich es un secreto bien guardado por parte de las autoridades estadounidenses y la DEA avanza en un proceso de investigación de Santrich y sí, muchos de ustedes lo hacen a través de las redes sociales, opinan que Santrich también debería ser extraditado. La decisión es soberana del gobierno de Iván Duque y de momento no hay noticias sobre esa decisión. Habrá que ver qué pasa en el futuro. Gracias por escogernos. Hasta aquí el programa de hoy, por la generosidad de su tiempo. Les deseamos una feliz noche. Nosotros volvemos mañana. Que descansen.